¿Qué tal amigos? Un saludo. Nuevamente estamos en su podcast Conocimiento Conciencia y el día de hoy vamos a estar filosofando un poco sobre lo que es la felicidad, tratando de evitar las recetas. Simplemente lo que pretendemos es generar un momento de reflexión para toda aquella persona que nos preste sus oídos para presentar este material. Y bueno, el día de hoy me va a acompañar Benja. Benja, un saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Un gusto estar trabajando contigo el día de hoy. Y pues bueno, a iniciar que este tema siento que tiene mucha tela de dónde cortar. Y bueno, comenzamos. Para Aristóteles, la felicidad era el fin más elevado de todo ser humano. Y vamos a iniciar con una pregunta que, bueno, me estuvo dando mucho tiempo vuelta en la cabeza en estos días. Y bueno, Benja, ¿por qué piensas que en la actualidad las personas son infelices? ¿Por qué no pueden acceder a ese anhelado concepto de la felicidad? Bueno, mira, antes que nada, es difícil a veces partir con la cuestión de un tema sin una definición precisa y definitivamente la felicidad es algo muy complicado de conceptualizar porque ha significado mucho en diferentes momentos de la historia, ha significado algo diferente en relación a cada sociedad en la que se ha tratado de estudiar. Eh, en una noción personal, pienso que la felicidad es un estado de satisfacción y por lo tanto lo que no nos tenga satisfechos no nos tiene felices. Ahora, en relación a tu pregunta, ¿por qué si las personas como tal son infelices o si hay una relación con la cuestión de la insatisfacción? Creo que algo que podemos considerar tiene que ver con la dinámica del mundo en el que vivimos actualmente. Vivimos en un tal vez en mi formación como sociólogo, supongo que está muy enlazado con las estructuras de carácter económico. Es decir, a la sociedad en la que vivimos actualmente es de carácter consumista, entonces el consumismo siempre te está invitando a ir más lejos, más lejos, más lejos. Creo que no es casualidad que muchas veces hemos encontrado declaración de personas que tienen muchísimo dinero o que tienen grandes puestos de poder y se declaran infelices. Es más, yo diría que incluso hay una tasa muy, muy grande de autolesiones, de daños, atentados a la propia vida en las personas que son muy exitosas precisamente porque suponemos nosotros que debido a que ellos se encuentran en la punta del iceberg son realmente felices y cuando nos presentan sus casos de vida resulta que en muchos aspectos estuvieron infelices. Entonces, los que estamos abajo suponemos que necesitamos alcanzar ciertos puntos para ser felices y los que están arriba, que alcanzan esos puntos, sienten que no hay nada más que perseguir y entonces empiezan a tener merma dentro de sus mentes. Entonces, yo considero que en el estado actual es muy difícil alcanzar cuestiones relativas a la felicidad a menos de que una persona se ponga metas físicamente alcanzables. Eso no quiere decir que las personas que las cumplan sean felices y las que no, no. Incluso hay algunas personas que argumentan que el estado de la felicidad se logra en el proceso de la lucha de las metas. Muchas veces la satisfacción que tenemos en el momento en que hacemos acciones que nos encaminan hacia nuestro objetivo es precisamente ese momento de felicidad. Entonces, yo siento que muchas personas a veces apuntan demasiado alto o arman expectativas demasiado grandes y en el momento en que por razones que no corresponden a ellos no pueden alcanzarlos, empieza este estatus de infelicidad, incluso sin reconocer todo lo que han ganado alrededor. Y eso también explicaría por qué hay muchas personas con buenas familias, con buenos logros, con buenas aptitudes y sin embargo no se sienten ni satisfechas ni felices con el estado en el que están, porque desde su perspectiva, el punto ideal al que querían llegar no es en el que están en ese momento y sienten que carecen de las habilidades para poder alcanzarlo. Tampoco estamos hablando de un estado de conformismo en el cual la persona como tal abandona como tal sus pretensiones para solamente alcanzar el escalón más chiquito que puede para sentirse feliz. Estamos hablando de una especie de balance y en el cual hay que entender que muchas veces el camino que nosotros recorremos hacia las metas que nos ponemos está lleno de curvas y por lo tanto no siempre terminamos en el lugar donde esperábamos estar, pero cuando llegamos a ese nuevo lugar tenemos mucho camino atrás del cual es importante sentirnos orgullosos. Creo que la mayoría de las personas que sobredimensionan las metas y los ponen como prioridad por sobre el camino y el desarrollo que tienen y no se reconocen a sí mismas como parte de, son las que son más infelices en ese aspecto. Pero creo que también de la misma manera
está condicionado mucho a la forma y el lugar donde vivamos, porque tal vez en México, en el país que tú y yo habitamos, la realidad está ligada a una cuestión económica. Y quizás hay otros lugares, por ejemplo en Europa, donde la cuestión económica en teoría es un poco más fluida, que esté ligado a otros aspectos, como las realizaciones de los proyectos de vida o la capacidad de viaje de una persona. Yo imagino que una persona de bajos recursos en nuestro país no tiene como meta ir y conocer Dubái o conocer París, porque sabe de antemano que está fuera de sus posibilidades. Quizás su ilusión es una vacación a la playa de más de una semana. Y una persona que vive en un país de alto nivel adquisitivo, naturalmente su misión quizás sea darle la vuelta al mundo. Y si nada más logra visitar 4 países, va a estar totalmente insatisfecho porque no está llegando a ese punto. Entonces, siento que en función de la perspectiva va como tal opinión, pero en lo general, en mi conclusión, está muy ligada a la cuestión de la estructura económica que vivimos, a los objetivos que cada persona se pone y a la insatisfacción de reconocer las cosas que logramos por sobre encima de las cosas que quisiéramos lograr. ¿Tú piensas que la felicidad se relaciona directamente con las sensaciones que nos provocan los logros de ciertos objetivos? ¿Se relaciona directamente con el contexto en el que vivimos o con el sentido que le damos a los recursos con los que contamos? Creo que en el mundo actual está muy relacionado a la sensación. Yo pienso que ya no existe esta visión romántica que tenemos de la casa que se encuentra en medio del bosque y que nos da la paz y calma confortable. Es conocido que el ser humano se busca complicar la vida porque si no, no le encuentra sentido. Entonces, siento que la felicidad va muy de mano con esa sensación de logro. Vas a encontrar muchas personas que mencionan, hoy fue un buen día porque traté de hacer un pequeño cambio, ¿no? Su cambio en los números grandes no significa nada, pero su satisfacción está en precisamente esa sensación de aportación de lo que hicieron, que es lo mismo que tiene un comerciante que logró vender muchísimo en un solo día. La sensación que le produce ese momento es lo que le causa felicidad y va a buscar emularla de la mayor manera posible o lo más frecuente que se pueda. Al final, la felicidad es un estado transitorio. Creo que no es un estado en el cual uno pueda permanecer todo el tiempo. Si así fuera, creo que entonces sería difícil distinguirla. Hay momentos que obviamente exceden, como la cuestión de la algarabía, y hay momentos donde solamente es muy plano, pero siento que hay un estado hasta cierto punto que todos reconocemos en nuestras cuestiones personales que queremos alcanzar con la mayor frecuencia posible, pero para que eso suceda necesitamos reunir ciertas condiciones que no siempre son posibles, como la persona que solamente se siente feliz el día en que ve el mar, pero no puede estar en el mar todo el tiempo porque trabaja en la ciudad. Entonces va a buscar que cada vez que tenga vacaciones orientarlas hacia ese lugar porque sabe que es ahí donde se encuentra como ese tope o ese nivel de felicidad que lo hace sentirse bien y va a tratar de recrearlo de todas las maneras posibles. Eso no quiere decir que va a ser infeliz todos los días que no lo haga. Tal vez su lucha para conseguirse ese día que va a la playa le va ayudando a sobrellevar y hasta cierto punto a sentirse bien con el día. Pero contrario a eso, si no solamente no logra ese objetivo, sino que las sensaciones que le dan del diario son contrarias o sienten que lo alejan cada vez más, su insatisfacción solamente va a ir escalando cada vez más. Y aquí me surge una pregunta. Hay un teólogo del siglo anterior que me viene a la mente ahorita, y él decía que estamos organizados en una manera tripartita, que somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. ¿En cuál de estas tres partes se origina la felicidad? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? Porque hablábamos de sensaciones. Al final de Claro. cuentas, el filtro para recibir toda la información que llega a nuestro cerebro son los sentidos, ¿no? Lo que vemos, lo que escuchamos. ¿Dónde se origina la felicidad? ¿En lo físico, en lo mental o en lo espiritual? Pienso, y no es por hacer contraposición, pero creo que podemos compararlo de una gran manera, que funciona igual que el triángulo de fuego para la física. Hay 3 elementos por los cuales subsiste el fuego. Si uno de los 3 elementos no se encuentra posible, es imposible crearlo, el combustible, el combustor y el oxígeno. Entonces, en este caso siento que hay un símil. Creo que
Si limitáramos solamente la cuestión de la felicidad a las percepciones sensoriales que tienen que ver con el cuerpo, estaríamos hablando de algo más relacionado al placer. Y creo que no siempre van de la mano. Incluso hay personas que son demasiado hedonistas que no alcanzan ese grado de felicidad precisamente porque se centran en las dimensiones de una sola cosa. Creo que tiene que ver con los tres. O sea, creo que la felicidad es como la música. Así como la música es algo que no se relaciona en un hemisferio del cerebro, sino que es algo cíclico. Creo que la felicidad va de la misma mano. Tiene que haber una correspondencia entre lo que sentimos, que naturalmente alimenta tanto a nuestra mente como a nuestro espíritu. Las acciones que hacemos están orientadas para eso. El propósito podrá nacer en la mente, pero solamente se convierte en una cuestión de satisfacción en el momento en que lo hacemos y que está impulsado por un dentro de nosotros, ¿no? Podríamos generalizarnos de muchas maneras. Tal vez en algunas partes, una de las tres partes, gobierne. Por ejemplo, leyendo un libro, alimentas más a tu parte mental. Pero si ese libro no tiene esa conexión espiritual, no lo lees con regocijo, solamente lo lees como si consumieras información. Y naturalmente hay que mover las páginas o leer el libro. Entonces, creo que más de que tenga un nicho en el cual nazcan esas sensaciones, creo que es en el momento donde algo toca los tres puntos, es en el momento en el que se convierte en felicidad para nosotros. Ahorita está en tendencia, sobre todo en redes sociales, esto del positivismo tóxico, el declarar que todo se puede, que todo es posible, que mientras tú te esfuerces, mientras seas valiente, todo se va a poder. Sin embargo, ha tenido una repercusión negativa, ya que la vida es caótica, lo que tú decías, te ofrece muchos caminos y no necesariamente está construida sobre fórmulas o recetas de cocina. Para ti, ¿cuál sería el límite entre este positivismo tóxico de todo se puede y reconocer la realidad? Es adversa, a veces es muy cruel, no es un camino por el jardín. Para ti, ¿cuál sería ese límite entre, a ver, voy a ser positivo sin perder la perspectiva, sin dejar de tocar el piso con los pies? Es una pregunta complicada, Sergio, porque naturalmente nosotros formamos parte de una generación que está un brinco atrás, entonces esta ola de buenos mensajes, de buena onda, de todo va a estar bien, de todo está bien, está orientada a personas que empezaron a ver el mundo desde un lugar donde nosotros no partimos. Entonces, siempre vamos a caminar con carbones en este tipo de lugares, ¿no? Porque caemos en la que podría ser la provocación del error de decir, no, es que eso no sirve y como tal, y no queremos llegar a ese punto. Creo y considero que esa frontera está relacionada a la cuestión de la dignidad personal. Creo que en el momento en que una persona empieza a comprometerse a sí misma, empieza a comprometer lo que hace en pos de esa búsqueda de que todo esté bien, creo que en ese momento es cuando ya estamos rayando con un exceso en el cual es como el cuento del traje del emperador, ¿no? O sea, nadie va a decir que está desnudo hasta que llega alguien que definitivamente alza la voz, ¿no? Y creo que ese alguien en el interior de todos nosotros es la parte de nuestra dignidad. Naturalmente, la resiliencia es una palabra que está muy de moda en estos días y los contextos del mundo en el que vivimos, el mundo post pandemia, todavía han reforzado más el significado y el peso que tiene. Tratar de buscar la cuestión positiva de las partes que son negativas, tratar de buscar el escenario favorable entre las circunstancias adversas. Y es loable porque en la gran mayoría de los casos es cierto, podemos sacar pues, cuestiones que sirvan de escenarios en los cuales tenemos todas las de perder, pero llega un momento donde nosotros comprometemos cuestiones de carácter individual a cambio de obtener resultados y creo que ese es el momento donde ya no vale la pena decir todo está bien. Es importante reconocer la parte mala de las cosas porque solamente haciéndolo podemos llegar a otro camino. O sea, en el momento en que tú empiezas a observar que te encuentras tú comprometido o tu dignidad se encuentra comprometido con las acciones que estamos haciendo, es cuando debes de empezar a cuestionar el estado de las cosas, a darte cuenta que por alguna razón no están funcionando y en relación de eso buscar una alternativa diferente. No tengo un ejemplo tan a la mano de una situación que yo haya observado, pero podría decirte que algo que podría encajar con este ejemplo sería un comedor enorme donde toda una empresa trabaja y entonces hay un trabajador que siempre llega tarde y siempre es de los últimos en comer. Entonces, debido a que observa que sus compañeros
se quejan porque no hay comida suficiente y todo esto, él mismo empieza a ceder su lugar en la fila para que todos los demás coman. Y resulta que en el momento donde es su turno, la comida se acabó y todos los demás están felices. Entonces, está luchando por mantener un aspecto positivo dentro de su entorno de trabajo y en este caso dentro de su vida, porque él se siente como tal responsable de esa felicidad. Pero al mismo tiempo se está afectando él. O sea, no estamos ya en la época de jugar al peón de sacrificio, no estamos en la época del héroe para decir yo brinco por los demás. Creo que estamos en una etapa en la que hemos alcanzado o impulsado la idea de que el individuo como tal merece cierto respeto con relación al colectivo. Y mira que para que lo diga yo, creo que es algo complicado, porque siempre he abogado más a las cuestiones del colectivo, pero hemos impulsado la idea de que es necesario tener como escalones o andamiajes para lograr ciertas cosas. Y hay que verle el lado bueno a ser parte del andamio, ¿no? O sea, hoy eres escalón porque un día el que vas a subir eres tú, pero ¿en qué momento en realidad esta posición empieza a hacerte daño? ¿En qué momento empieza a comprometer tu integridad como tal, tu misma persona? ¿En qué momento empieza a hacer daño? Y tú tienes que decir, no voy a aceptar esto, no quiero hacer esto, porque está dañándome y está comprometiendo lo que me hace sentir bien. Creo que alzar la voz es otra forma de resiliencia y es importante nosotros saber cuándo poner el freno. Si hay un mal del que carecen mucho las personas de hoy en día, es no saber decir no. En los entornos laborales, personales, sociales, absolutamente todo. En el momento en que ya empezamos a declarar eso y empezamos a tratar de estimar nuestra persona por sobre lo que está alrededor, creo que es donde empieza nuestra búsqueda de la felicidad de manera honesta. Y quizás en algunos casos sea egoísta, pero también es cierto que la vida es una cuestión individual. Y naturalmente existe esta visión muy mexicana del sacrificio, de la abnegación, no es una palabra que le encanta a este país. El maestro que se queda toda la noche calificando por el bien del país y todo esto. Pero no estamos partiendo de una visión que funcionó durante 30 años, durante 40, 50. Estamos partiendo de una visión en donde hay mucha presión externa, los métodos, las formas que tenemos alrededor nos oprimen demasiado y no podemos solamente envolvernos en el cascarón y esperar a que se rompa y mientras tanto fingir que todo está bien. Creo que llega un momento donde tenemos que decir basta y partir hacia adelante. Tienes toda la razón. Y acabas de mencionar algo que a mí me hace mucho sentido, el cuestionar de manera constante. Creo que muchas veces un error que cometemos es el de asumir que todos los días va a salir el sol, asumir que todos los días vamos a tener trabajo, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Damos por hecho. Y entonces comenzamos a desarrollar ciertas conductas automatizadas. Dejamos de cuestionar y cuando nos damos cuenta, estamos en situaciones que nunca quisimos, que nunca buscamos y que a través de rascar comenzamos a generar explicaciones sobre todos los errores que cometimos para llegar a esas situaciones que nunca buscamos. Algo que ahorita está en tendencia es el culto al instante. El no cuestionar nos lleva a buscar recetas milagrosas, productos milagrosos que están ausentes de esos procesos que nos ayudan a profundizar en nuestro yo, en nuestro presente consciente y que están haciendo mucho daño a estas nuevas generaciones y quizás hasta a nosotros, ¿no? En cuestiones de estos tres niveles, en cuestiones de lo espiritual, de lo almático y del cuerpo. ¿Qué piensas de este culto a lo instantáneo? Mm, Creo que es algo en lo que definitivamente todos estamos inmersos, Sergio. Es inevitable en muchísimas formas. La razón es porque el dominio de las redes sociales es absoluto. Son los titanes de estos tiempos y las redes sociales basan su éxito en el instante. La satisfacción inmediata y la satisfacción inmediata que te lleva al consumo continuo. Entonces, no puedes dejar de consumir porque consumir te hace sentir bien y encuentras tu nicho ahí. No es una casualidad que adultos de nuestra edad empiecen su rutina de redes sociales a las 11 de la noche y acaben a las 3 de la mañana, porque es el único lugar que les genera una satisfacción rápida, sin desgaste, es decir, se puede hacer desde la comunidad de la cama y hasta cierto punto sin penas y sin prisas, porque el anonimato de la pantalla es muy cómodo, pero tiene un costo gravísimo, 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 y nosotros ya lo habíamos experimentado desde el siglo anterior cuando estuvimos
con la cuestión de la comida rápida. Quizás tú recordarás, fue un debate grandísimo en los 90, el culto a la rapidez, ¿no? Al culto al enlatado. Todavía existía una cierta negación por parte de la sociedad relacionada al hecho de que no se debía de comer las comidas con prisa, la comida debía de llevar tiempo para que sepa bien, ¿no? Y en ese entonces había alegatos de que la comida instantánea no iba a durar por su escasa calidad, pero resulta que nosotros empezamos a valorar más la cuestión tiempo, la cuestión sabor, y entonces vino el dominio tremendo, ¿no? Actualmente incluso es esta parte del culto al instante se refleja en las comidas en el apogeo de los repartidores, ¿no? Ya no es necesario no solamente ir a comprar, sino evitarte el desplazamiento al lugar donde venden, evitarte el proceso de compra y solamente dejarlo en la llamada y esperar a que venga y consumir. Tenemos que luchar, Sergio, por llamar la atención para que se regrese el culto a la paciencia. Es importantísimo, sobre todo porque las cosas como tal no son instantáneas. Tenemos la ilusión de lo instantáneo en lo virtual. Las imágenes como los memes naturalmente se pueden hacer en 5 minutos y se pueden consumir de manera repetitiva todas las veces que sea posible, pero esa idea se encasilla en nuestra mente y la trasladamos a todas las cosas y suponemos que las cuestiones de pareja, que las cuestiones de alimentación, que las cuestiones de higiene se rigen bajo las mismas reglas, de solamente lo tengo así y está a disposición. Y eso está mal, más porque te has percatado, vivimos en un mundo que se encuentra exprimido hasta el límite, que está metido en una dinámica de rapidez tan agresiva que es imposible regenerar los recursos naturales. Entonces, un día nos vamos a topar con esa sorpresa de que en realidad, así como es instantáneo el meme, un día no va a ser instantánea la llave del agua, un día no va a ser instantánea la bomba de gas en la gasolinera, ¿no? Y necesitamos abogar por el regreso de la paciencia, sobre todo porque las nuevas generaciones no pueden esperar, no entienden la cuestión de la espera. Y la falta de satisfacción inmediata conduce a una frustración grandísima y esa frustración deriva en ansiedad, porque estamos tan acostumbrados a la idea de recibir en el momento que en el instante en el que ese momento no se cumple, nos empezamos a cuestionar por qué no está pasando y segundo nos empezamos a cuestionar qué va a pasar si nunca llega. Y entonces tenemos una generación que el 80% padece una ansiedad crítica desde los 11 o 12 años. Y te lo digo desde la experiencia de mi campo de trabajo. Tengo alumnos a nivel secundaria que manifiestan abiertamente que les es imposible acostarse a dormir a las 10 de la noche porque se quedan con los ojos abiertos y la ansiedad los invade. Se empiezan a cuestionar absolutamente todo. Y lo único que les da calma es las redes sociales. Y naturalmente las redes sociales te van a poner a disposición el mundo entero para que lo puedas pasar ahí y puedas vivir del aparato de consumo que te ofrecen. Pero entre más inmerso caes, más difícil es la vuelta primero y más daño te haces en su ausencia. Simplemente ya para poder acotar esta parte, la influencia que tienen los niños es increíble. Un niño de 3 años puede estar absolutamente quieto por 3 horas si tiene un teléfono. Y eso es antinatural. Ya no digamos que está mal, es antinatural. Que en la etapa donde un ser humano necesite manifestar más movimiento, porque es determinante para el desarrollo de su motricidad, que un niño se mantenga en un solo lugar 3 horas es un crimen. Pero las presiones que nos genera este mundo actual obligan a que sea una opción. Y ese niño cuando crece no solamente carece de cuestiones que en un desarrollo normal no hubiera tenido, sino que aparte crece ya con este nivel de consumo y de abandono hasta cierto punto de la cuestión de la espera, que le va a empezar a impactar de maneras lapidarias cuando llegue a la adolescencia, a la pubertad, y encuentre que en la falta de definición de su propia identidad también se encuentra presente esta sensación de no poder controlar lo que quiere y lo que tiene porque no sabe esperar. Y es algo muy grave. Mencionabas ahorita el tema de la ansiedad y la pregunta va dirigida a eso. Desde tu punto de vista, ¿cómo está afectando esta virtualidad a la capacidad de poder tener relaciones reales? Porque yo contemplo un fenómeno constante, sobre todo en los jóvenes, que a través de redes sociales pueden tener conversaciones largas, pero ya en un campo físico, su capacidad para comunicarse es sumamente limitada. Desde tu punto de vista, ¿cómo está afectando esta virtualidad a la capacidad de relacionarse con personas reales, de hablar con personas reales, de mirar a personas reales? Las redes sociales y el Internet en particular nos ofrecen la garantía de la segunda oportunidad. ¿Cómo funciona eso?
yo voy a interactuar contigo y empiezo a escribir el mensaje que voy a hacer y de repente me arrepiento de la manera en que lo estoy haciendo. Entonces lo puedo borrar y vuelvo a empezar. Y me ofrece esa posibilidad las veces que yo quiera y en el momento en que recibo una respuesta, también me posibilita la cuestión de pensar qué decir. Es casi, a estas alturas ya es casi un cliché cinematográfico, la persona que está escribiendo una respuesta se detiene, borra todo y vuelve a escribir algo más amable. Eso nos da un nicho de seguridad muy, muy confortable, en todo aspecto. En el aspecto laboral, nos permite insultar a nuestro jefe y antes de presionar el botón enviar, borrarlo y escribirlo normal. En el entorno de los alumnos, con más razón, parten de la inseguridad y el miedo al rechazo. Entonces, la comunicación virtual da un espacio de calma, es decir, ofrece un escudo. Para empezar, no tienen que descifrar la cara de la otra persona. Si dicen algún comentario arriesgado, salvo que sea respondido con un emoji, pueden decirlo sin necesidad de calcular el impacto. Segundo, tienen esta segunda oportunidad, la oportunidad de cambiar las respuestas las veces que ellos consideren necesario, hasta que se sientan conforme. Y lo tercero, tienen la oportunidad de presentar su mejor versión, es decir, por ejemplo, alguien que no escribe muy bien puede fiarse completamente del autocorrector. Alguien que quizás no es muy expresivo, a través de las caritas, de los emojis, de todas las imágenes, puede adornar sus comentarios de la manera en que los quisiera presentar. Todo lo que en nuestro caso, en la vida real, está relacionado a la diversidad del lenguaje, al volumen, a la presentación, todo eso se puede sustituir por imágenes, por emoticones, y entonces es muy fácil la conversación. Entonces, una persona que se cimenta sus relaciones sociales en función de eso, desdimensiona en realidad la forma en la cual las personas tienen que interactuar. Tú y yo estamos teniendo esta conversación por el hecho de que nos conocemos de manera física, y eso posibilita saber las reacciones que tiene uno con respecto del otro. Sabes cómo hablo y sé cómo hablas, pero si nosotros nos hubiéramos conocido de manera virtual, tal vez hubiéramos presentado una imagen que no corresponde exactamente a nosotros porque tenemos las garantías de presentar una mejor versión de nosotros. Tú y yo somos adultos y lo podemos sobrellevar hasta cierto punto la decepción cuando nos conocemos de primera mano, pero los jóvenes no lo pueden hacer y algunos no lo toleran. Es más, estamos hablando no nada más de cuestiones sociales mínimas, estamos hablando de fenómenos tan agresivos como el sexting, que tiene a jóvenes que están entre los 12 y 15 años plenamente expresivos, siempre y cuando se encuentran atrás de un celular. Ujú. Pero cuando se encuentran de frente hay un mundo de cohibición tremendo. El hecho de tener tantos escudos, lo único que produce es que en el momento en que no los tengas, te retraigas lo más posible y desees volver a ellos. Alguna vez, investigando, vi que las personas que viven en los polos o las personas que viven en las zonas muy frías no buscan mantener calientes sus hogares. Buscan mantener un cierto nivel de calor que haga su vida aceptable, pero no mantienen totalmente caliente el lugar, no tanto por no querer sentir la sensación de confort, sino porque saben que van a tener que volver a enfrentar el frío de afuera. Entonces, ponerte demasiadas almohadas, cubrirte demasiado, lo único que va a provocar es que no quieras regresar a ese lugar. Y lo tienes que regresar a hacer. En el caso de ellos es porque es parte de su vida diaria y en el caso de nosotros porque las relaciones de carácter personal son fundamentales para el desarrollo de un individuo. Y no funcionan igual en términos informáticos, no funcionan igual en línea. Sirve para muchas cosas, definitivamente conecta, pero estoy plenamente seguro, Sergio, que tú has escuchado esta frase, que es en esta época donde más nos acercan las comunicaciones, donde más alejados estamos. Conocemos muchísima gente y al mismo tiempo no conocemos a nadie. Conocemos la fachada de muchas personas y al mismo tiempo no estamos seguros de quién está atrás. Es más, muchas personas han ido al punto de mantener sus alter egos totalmente separados de lo que son en la realidad, ya sea con fines propios, es decir, para tratar de mantener una imagen que no pueden alcanzar en la vida real, o con fines definitivamente negativos, ¿no? Desde la extorsión hasta el robo de identidad. Y son cuestiones que el Internet no puede regular. Y desgraciadamente, muchos de estos jóvenes que solamente pueden defenderse en esta muralla de almohadas que les da la red social, son presa de este tipo de personas precisamente porque consideran que todos se encuentran en la misma situación, cuando en realidad hay muchas personas que nos movemos muy bien de manera social, pero también nos movemos muy bien de manera virtual y sabemos manipular esas reglas hasta cierto punto a nuestro favor. Entonces, es peligroso, es muy peligroso el hecho de que las relaciones virtuales estén prosperando tanto a costa de las relaciones personales y yo no creo
que en algún momento las vayan a sustituir porque necesitamos la parte sensorial, al menos las personas que nos vinculamos con cuestiones de carácter emocional. No se puede manejar todo de manera virtual. Creo que si se pudiera, los psicólogos ya habrían hecho un nicho desde hace años en esto, pero hay una razón por la cual necesitamos la interacción cara a cara. Y la juventud como tal lo padece de muchas más formas y todos fuimos jóvenes, Sergio. En ese momento no dimensionamos ni el riesgo, ni la forma, ni los inconvenientes, lo disfrutamos porque está y eso es todo. Esta virtualidad nos ofrece quizás un falso concepto de lo que es la felicidad, genera una adicción. Desde tu punto de vista, porque este material lo van a estar escuchando jóvenes de secundaria, ¿qué representa de atractivo el poder priorizar las relaciones humanas reales, la interacción real con una persona? Creo que la respuesta que yo daría de primera mano sería la capacidad de poder experimentar otros tipos de comunicaciones que no estuvieran ligadas al lenguaje. Con las personas que más cercanas estamos, dominamos un nivel de comunicación que no necesita palabras. La comunicación cara a cara nos permite eso, nos permite ampliar el aspecto sensorial en la cuestión de la comunicación y hacerlo de manera más íntegra. Y obviamente por esa misma razón, la cuestión de la felicidad es más completa. Quizás, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo me encuentro lanzando un mensaje a una persona de la cual siento atracción. Y me responde ese mensaje con una manera feliz y yo me alegro. Pero en ese momento solamente está interactuando como tal mis ojos y mis manos. Es decir, de los 5 sentidos tengo 2. Y creo que esa sensación nunca se va a igualar con tener ese diálogo sin palabras. Por ejemplo, yo acercarme a esta persona que se me hace atractiva, lanzarle una mirada que se interprete como tal y que la persona me la devuelva. En ese momento no estamos cruzando palabras, pero estamos manteniendo una comunicación. Y esa comunicación es muy retribuyente en más de un aspecto. Naturalmente eso puede dar pie como tal a un diálogo verbal y ese diálogo verbal quizás puede llevar a la cuestión del tacto, a la cuestión del olor, a la cuestión del gusto. Hay muchísimas formas en las cuales podría apoyarse esta sensación y te aseguro que la cuestión de la felicidad se convierte en algo íntegro. Y lo mismo pasa con los amigos. Tal vez el concepto romántico no es alguno que los jóvenes ponderen, pero con los amigos es lógico. Podemos reunirnos 6, 7 amigos aquí en una reunión virtual al mismo tiempo, podemos interactuar todos en el mismo post de una red social y seguramente estaremos felices, pero nada de ello se compara al momento donde estamos juntos, podemos compartir algún alimento, podemos salir, podemos hacer un juego, podemos lo que sea, donde experimentamos esta cuestión multisensorial. No es lo mismo agarrar y escribir a un amigo, te aprecio mucho, que el simple movimiento de llegar y tocarle el hombro o soltar un abrazo. Hay muchas comunicaciones que no dependen de las palabras. Y mira que soy un gran defensor del uso del lenguaje, pero los lenguajes no verbales solamente pueden ser interpretados en un nivel personal. Y creo que es un tipo de lenguaje muy enriquecedor. Esa sería la razón por la cual yo invitaría a que se abandone la parte virtual y se haga el esfuerzo de la real. Naturalmente la real, y esa es la razón por la que muchos jóvenes le evitan, tiene la posibilidad del rechazo. El rechazo es más fácil de llevar de manera virtual. Cierras la ventana y se acabó. Pero el rechazo personal es al que le tienen mucho miedo los jóvenes. El decir algo y quedar como un tonto. El que la apariencia física no le gusta a la persona. El que no encuentre las palabras adecuadas y la otra persona piense que soy un ignorante. Pero vale la pena correr el riesgo, Sergio. De algo estoy seguro, es que hay millones de tipos de personas en el planeta y con uno tenemos que morar. Entonces, quizás en un principio la persona que creemos quizás no tiene el mismo canal de comunicación que nosotros y se entiende, ¿no? Tal vez pasemos por una especie de pequeño duelo acerca de no haber logrado el objetivo de generar esa comunicación, pero eso no quiere decir que todas las demás puertas estén cerradas. Y muchas veces asumir estos riesgos es lo que nos permite conocer a personas que se vuelven sumamente importantes en nuestra vida. En este rompecabezas que estamos tratando de armar, estamos hablando de que lo adverso, el rechazo, el no, la frustración, forman parte de este rompecabezas que se llama felicidad. ¿Cómo yo puedo integrar esta parte oscura, negativa? Porque también se nos ha enseñado que en la felicidad no puede haber nada gris, no puede haber nada espinoso, no puede haber nada adverso. Desde tu perspectiva, ¿cómo yo, en busca de la felicidad, puedo integrar estas partes oscuras a mi búsqueda de? Creo que algo que fue Disney o Pixar, se encargó de ilustrarle a toda una generación fue precisamente esta idea, ¿no? De que la felicidad no puede solucionarlo absolutamente todo, que somos un producto de emociones complejas, ¿no?
es decir, que son mezcla de varias cosas. Es por ello importante reconocer los puntos bajos que tenemos. Los puntos bajos nos llevan a un sentido de autocrítica. Una persona que no logra llegar a este momento reflexivo de decir, tal vez, ¿por qué hice mal esto? ¿Por qué no me salió esto? No puede mejorar. Y si te recalco algo que dijimos al inicio de esta plática, la felicidad es un estado temporal que todos estamos buscando en mayor o menor medida. Tratamos de alcanzar ese nivel. Pero si siempre hacemos la misma acción, la misma receta, nunca vamos a llegar a ella. Entonces necesitamos permitirnos fallar para que una vez que pase este amargor inicial del decir qué feo que me pasó, podamos entrar en un proceso reflexivo y saber que sí y que no. Te vas a encontrar a muchas personas que por no haber recibido un rechazo consideran que su manera de interactuar es la correcta. Y esa manera de interactuar puede estar ligada a mucha agresión, puede estar ligada a una cuestión clasista, sexista, racista, que como nunca fue cuestionada es validada. Y entonces suponen que esa es la manera correcta, ¿no? Si te funciona una vez, te va a funcionar todas las veces. Y muchas veces el día en que topan con la pared es cuando vienen las disculpas, es cuando viene el mea culpa, es cuando vienen muchas cosas y entonces el daño es mucho mayor. Creo que necesitamos ese aspecto de rechazo para entender primero de dónde viene y segundo por qué pasó. A veces este movimiento reflexivo nos enseña que nosotros no somos culpables de ello. Decimos, ¿por qué no me quiso hablar esa persona? Y ya que analicé todo lo que está alrededor, dije, es que no tengo ninguna razón por la cual no le pude haber caído. Entonces no depende de mí, depende del otro. Y tengo que aprender a respetar eso. Y entonces eso me permite, primero, sentirme seguro conmigo mismo, si es que yo estoy consciente de que mis formas no fallaron. Y segundo, también me evita un disgusto mayor a futuro, porque lo dicho este refrán clasiquísimo, los zapatos ni a fuerza entran, ¿no? Cuando hay una persona que definitivamente no tiene un nivel de compatibilidad con nosotros, posiblemente lo tenga en el futuro si es que cambia sus formas, pero en ese momento lo único que nos va a llevar es a un desgaste tremendo si nosotros lo forzamos, no se va a poder. Entonces, lo que mejor podemos hacer en ese momento, después de ya el análisis que hacemos de manera individual, es buscar una alternativa diferente y cuestionarnos acerca de por qué estoy tocando tanto esta puerta que no me abre, habiendo muchas más puertas, ¿no? El riesgo, naturalmente, invoca un miedo presente, pero lo bueno de los miedos es que se abandonan con el paso de la experiencia y con el tiempo. Y que afortunadamente no hay persona que reciba 50 rechazos seguidos. Yo creo que en el 49 ya agotaste tanto el abanico que encuentras el nicho que estabas buscando. Entonces, y estamos hablando de exageración, Sergio. Estoy hablando de que hay personas que solamente necesitan brincar 2, 3 veces, cambiar un poquito el chip, se acabó el problema. Y pueden partir de ahí para una cuestión de autoaceptación, que naturalmente también es clave de la felicidad, y una cuestión de avance social que contribuyen mucho a esa parte. Obviamente tú tienes un área de influencia, sobre todo con los jóvenes. Y al final, nuestro ejemplo, nuestro actuar diario da conceptos, quizás no dichos, pero nuestras acciones dicen, para este maestro, esto es la honestidad, por lo que he visto. Esto es la verdad, por lo que he visto. ¿Qué mensaje transmites tú a diario en tu actividad como profesionista? ¿Qué definición es la que tú compartes sobre la felicidad? Si yo voy a una clase de Benjamín, ¿con qué concepto me voy a encontrar con respecto a la felicidad? Va a sonar muy trillado, mi estimado Sergio, pero algo que recalco mucho a mis alumnos es que va a llegar un momento de sus vidas donde van a encontrar una encrucijada. Y la encrucijada va a estar entre ser exitoso y ser feliz. Naturalmente no significa que sean mutuamente excluyentes, pero definitivamente entre más te enfoques a una, más vas a abandonar la otra. Hay personas que experimentan altísimos grados de felicidad y no tienen ni un quinto, porque se dedican a algo que en verdad les hace felices y a veces el estar feliz incluye no hacer nada. Y esos son extremos de felicidad peligrosos, pero definitivamente son gente feliz. Y hay gente que está en el otro extremo de la carretera que es increíblemente exitosa e increíblemente infeliz. Entonces, si yo tuviera que decir qué es la felicidad, diría que es algo que tenemos que aprender a alcanzar, pero que no es dependiente del dinero. Naturalmente, eso es un pecado en estos días, porque el dinero lo consigue todo. Pero la felicidad es algo que vamos alcanzando del diario y ese alcanzando está vinculado a una acción que nos hace felices. Te sorprendería saber la cantidad de acciones que abandona un niño cuando se convierte adolescente que lo hacen feliz por el miedo a la crítica. Tú pregúntale a un niño qué es lo que quiere ser de grande y te aseguro que todavía en esta época hay niños que te van a decir profesiones como policía o bombero, que son de las profesiones más rechazadas cuando crecemos. Porque en ese momento, cuando somos niños, prevalece el ideal, prevalece el gusto de. Es decir, el niño no quiere ser un bombero porque el bombero lo vaya a hacer rico. El niño quiere ser un bombero porque quiere ser un héroe. Y eso es lo que lo hace feliz.
crece y se empieza a encontrar un bombardeo tremendo de cosas, desde recomendaciones familiares, desde eso te vas a morir de hambre, hasta cuestiones de carácter individual que va investigando, que se va dando cuenta que el mundo no es color de rosa, y abandona, y de repente ese niño bombero está obsesionado con volverse, no sé, contador o cualquier cosa que le dé un buen campo de trabajo. La cantidad de alumnos que está hoy en día en la universidad que son infelices es altísima porque todos eligieron su carrera en función de la carrera que paga más. Y una de las carreras más frustrantes de todo el planeta es medicina. Es conocido que los médicos más capaces y los que ganan más dinero son verdaderas bestias prepotentes, pero son así porque el campo de rapiña es tan grande en la medicina que tuvieron que abrirse paso casi a puñetazos para convertirse en alguien eminente. Y los médicos más felices son los que trabajan en el consultorio por 40 pesos, pero ejercen su profesión por amor, ¿no? Y reciben la burla de los otros. Nuestros estudiantes están orientados por el dinero. Estudian porque quieren ganar más. Van a elegir la carrera que les dé dinero. Un estudiante que elige una carrera como filosofía empieza a recibir burlas de inmediato. Bueno, ¿y qué vas a hacer después? ¿Vas a dar clases? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir de tus libros? ¿Les vas a dar mordidas? Y quizás no entienden que esas personas que deciden hacer esa elección tan peligrosa le están apostando a la felicidad. Hay personas que tienen objetivos que parecerían contrarios a la felicidad. Conocí una persona en la universidad, cuando era estudiante, una compañera, cuyo sueño era ser mamá y dedicarse al hogar al 100%. Y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y qué haces aquí? O sea, si ese es el objetivo, ¿para qué estudias? Y la razón que me dijo fue, pues estudio porque me mandan, pero en realidad lo que yo quiero hacer es dedicarme por completo a la cuestión del hogar. Y así lo hizo. O sea, acabó la carrera, sacó su título y es día que no ejerce. Lo tiene guardado. Se juntó con su pareja desde entonces y tuvo los 2 hijos que soñó y es una persona feliz. Oh. Hay otra persona que conocí que quería poner una papelería. ¿De dónde te va a sacar felicidad la papelería? Es simple, te sientas y se vende solo, no se echa a perder. En mi mente, porque naturalmente en mi mundo es una idea plenamente lógica, es una cuestión de resignación y pasividad tremenda. Pero en la mente de esa persona era el ideal y le apostaba a eso, le estaba apostando a ser feliz. Hay maneras de ganarse el pan, hay muchas maneras y tenemos que vincularlas con lo que queremos hacer. Les digo siempre a mis alumnos, traten de buscar un punto medio. No le apuesten a lo que les haga más felices porque en serio les va a salir mal y tampoco le apuesten a lo que les dé mucho dinero porque créanme que lo van a odiar. Busquen un punto a la mitad. Busquen algo que medianamente los haga felices y busquen algo que medianamente les vaya a retribuir. ¿Por qué razón? Porque eso que medianamente nos haga felices, por la repetición, por conocerlo más a fondo, por la profundidad, nos va a hacer amarlo más. Y eso que medianamente nos haga felices, debido al amor que le profesamos a nuestra profesión, nos va a hacer más efectivos en ella y nos va a retribuir más. La felicidad es un estado temporal que puede ser alcanzable múltiples veces, pero que está ligado por nuestras decisiones y nuestras decisiones más pesadas. Desde el hecho de qué voy a estudiar hasta dónde voy a vivir o cuántos hijos o si no voy a tener hijos. Es una época donde muchas personas dicen, yo no quiero hijos, no los necesito, y ya es una visión respetable. Ya no estamos en la misión de entre más hijos tengan, más feliz eres, sino ya estamos apelando a esas cuestiones que son manejables, ¿no? Y es un argumento válido de decir, no quiero, porque eso me trae felicidad. Y hay que mantener esa parte, ¿no? Entonces, esa sería mi perspectiva de la felicidad y ese es el mensaje que cada vez que conozco a un alumno quiero que se lleve. Quiero que entienda que le apuesta a ser feliz, porque es mejor crecer viejo, feliz y pobre, a crecer viejo, rico y muy infeliz. Y muchos me dicen, bueno, profe, o sea, si crezco viejo y rico, pues me voy a poder estar donde quiera y pagarme lo que quiera. Y hay una frase en teoría económica muy cierta que dice que la necesidad satisfecha deja de ser motivante. Entonces, la persona que es rica empieza a obtener todo lo que quiere y en ese momento vive un estado de algarabía tremendo porque lo logra y después no siente nada y lo consigue por costumbre. Y es ahí donde empieza el golpeteo de pecho y el golpeteo de todo. Y por eso mucha gente que tiene dinero hace extravagancias, porque es la única manera de meter emoción a su vida, ¿no? Pero no es una buena forma, ni para ellos, porque nos están demostrando que en realidad este modelo de alcanzar la punta no funciona, no es funcional en cuestiones de felicidad individual, ni para los otros, porque entre más se acapara, más difícil es la vida de los demás. Y muchas veces, Sergio, te vas a encontrar mucha gente que es muy feliz y siempre está en los estratos más bajos. Entonces es algo que es digno de estudio. Creo que tú y yo podemos llegar a muchos alcances, tenemos perspectivas individuales, cada uno lo manejará desde el lugar donde trabaja, pero aunque juntáramos 500 de las personas más reconocidas aquí, no podríamos llegar a un acuerdo porque la felicidad también es de carácter subjetivo. O sea, depende de la persona, es lo que
lo que tendrá relacionado a la felicidad. Y nuestro concepto de felicidad es cambiante. No nos debemos de casar con él. Lo que hoy me hace feliz, mañana puedo no hacerlo y está bien. El nivel de satisfacción que puedo tener hoy, mañana no lo voy a tener y también está bien. La felicidad es subjetiva, personal. Intransferible. Tienes toda la razón, de verdad, nos acabas de abrir una perspectiva que quizás muchos de nosotros no teníamos. Gracias, Benja, por estar en el canal en este capítulo. Creo que nos dejas mucho de tarea, el revisar de manera constante los procesos que estamos teniendo día a día. Lo que tú dices es muy cierto, el renegociar nuestro concepto de la felicidad según la etapa o el periodo de nuestras vidas que estamos en la actualidad. Y eso no estaría fácil, porque si no, habría mucha gente feliz en las calles, y eso no es cierto, ¿no? Vivimos en medio de una sociedad enojada, una sociedad frustrada, una sociedad que reclama, inconforme, y yo creo que el llevar este mensaje implica una gran responsabilidad, porque algo que tú dijiste me hizo mucho sentido, ¿no? Yo hago. El ser portadores de este mensaje, no solamente de transmitirlo como mera información, es de gran relevancia para una sociedad, para una generación que está necesitada de este tipo de mensajes que no se alejan de la realidad, que no son fantasiosos y que verdaderamente son funcionales para la vida que tenemos, ¿no? Gracias, Benja, por esta oportunidad. Espero que no sea la única vez que nos acompañas. No sé si quieras mandar algún mensaje para nuestros escuchas para irnos despidiendo. Sí, por supuesto, Sergio. De antemano, agradecerte la invitación. Estoy en verdad honrado de poder trabajar una vez más contigo. Créeme que estos momentos de plática me llenan de nostalgia por el tiempo que pudimos compartir y batallar de lado a lado de manera física. Y yo sé que las trincheras están lejanas, pero seguimos en el mismo tenor. Hacerte la invitación abierta a que también te pases por el canal de Ala Blanca, que es el lugar donde yo trabajo. Ojalá que puedas estar ahí con nosotros para discutir en materia educativa, que es el nicho que yo trabajo. Por supuesto que acepto cualquier invitación que tengamos a una sesión de trabajo futura. Todo lo que sea para aportar, créeme que es bienvenido. A tus escuchas, les hago la invitación primero a que sigan aquí en este canal, porque la información que Sergio crea en verdad es relevante para poder entender la vida que nosotros llevamos. Nos ayuda a proteger nuestra realidad. Y también que se den una vuelta por mi canal, Ala Blanca 2099. Es un canal de carácter educativo totalmente, pero también tiene unas vertientes artísticas y como todo, ¿no? Afortunadamente hay de muchos sabores en esto de la red. Quizás sea el sabor suyo, quizás no, pero ahí podemos estar para poder mantener un contacto más grande. Yo estoy encantado de esperar la siguiente vez y que sigamos trabajando en pos de tratar de poner nuevas perspectivas sobre el mundo que nos rodea. Gracias, Benja. Un saludo, amigos. Si este material les es de utilidad, regálenos un like y ayúdenos a compartir. Hasta la próxima.